En España se compran jueces. Hombre, yo he conocido unos cuantos casos. En Marbella, alguno de mis sucesores ha sido condenado por haber sido comprado. Hay cosa más triste. No es triste, es muy peligroso. Vamos a ver, considero que un juez es la última frontera de los derechos de los ciudadanos. Es la última frontera. Es el bisturí que utiliza el derecho para defender a los ciudadanos. Si el bisturí está contaminado, está infectado, lo único que sirve es para transmitir más enfermedades. Es un peligro, no es tristeza. Hay que eliminar a todos los casos de corrupción del mundo judicial. ¿Tienen ideología los jueces? Pues claro, como usted y como yo. Y si algún juez le dice que es apolítico, échese usted a temblar. Si hay algo peor que un juez conservador, es un juez cuñado, ni feminismo ni machismo. ¿Condiciona la ideología de los jueces su manera de interpretar el derecho? Evidentemente sí, y es perfectamente lógico. Los criterios de interpretación de una norma y de la propia voluntad del legislador están informados en última instancia por valores, y los jueces siempre tienen un margen notable de interpretación y de valoración sin que ello implique necesariamente que estén prevaricando. Si tu abogado es honrado, te dirá siempre que los mismos casos se resuelven de forma diferente en función de en manos de qué juez caigan. Esto es así. ¿Pueden los jueces imponer su ideología por encima de la voluntad de la ley? No pueden, pero algunos lo hacen. Y ocurre con mucha más frecuencia de la que reconocerían las asociaciones judiciales. ¿Por qué casi nunca les ocurriría nada a los jueces que eventualmente prevaricaran en una dirección conservadora? Pues porque los jueces tienen mucho poder, porque las élites judiciales son mayoritariamente de derechas y porque los jueces en general se protegen entre ellos. Incluso entre la minoría de jueces progresistas, el espíritu corporativo suele prevalecer sobre cualquier otra consideración. En España, como en otros países, tenemos una judicatura mayoritariamente conservadora, con un sistema de acceso con muchos defectos y unas élites judiciales excitadas y movilizadas políticamente como nunca en los últimos años. El que pueda hacer, que haga, dijo Aznar, años después de un 3 de octubre en el que el rey Felipe dijo a la judicatura: ¡a por ellos! Los que ya se conocen como jueces de OK Diario, con García Castellón y Eloy Velasco a la cabeza, a los que Inda paga 1.000 euritos por hablar 15 minutos y un fin de semana todo trapo en Marbella, expresan bien el compromiso ultra de una élite de jueces con mucho poder y muchos apoyos en el PP y en la derecha mediática. Perdónenme una ordinariez que voy a decir, pero los jueces de OK Diario van con el rabo por fuera de la toga, seguros de que son intocables y de que se pueden fumar un puro con Inda y sonreírnos socarrones. Cabe hacerse una última pregunta. ¿Es legítimo informar sobre cómo la ideología de algunos jueces pervierte el derecho? ¿Es legítimo hacer periodismo a los jueces como si fueran actores políticos? Las asociaciones judiciales, incluidas las del pagafantismo progresista, dirán que eso podría comprometer su independencia. Yo creo, humildemente, que basta escuchar al juez Adolfo Carretero interrogar a Elisa Mouliá preguntándole si le bajaron las bragas, o escuchar los audios del juez Aguirre diciendo que el gobierno le quedaban 2 telediarios gracias a él, o estudiar sin pasión las investigaciones presuntamente prospectivas del juez Escalonilla contra Podemos o del juez Peinado contra Pedro Sánchez, para llegar a la inevitable conclusión de que ciertos jueces en España deben ser objeto del escrutinio periodístico como cualquier otro actor político. En Canal Red sabemos que nos arriesgamos al decir esto, pero pensamos que el derecho a la información, así como el compromiso con el periodismo valiente, riguroso y de calidad, están por encima de cualquier interés corporativo. Yo no hice la carrera de periodismo, pero antes de licenciarme y doctorarme en ciencias políticas, acabé Derecho y aprendí que el derecho es siempre la expresión de una cambiante correlación de fuerzas política e ideológica. Un periodismo que no entienda eso no entenderá el poder y no podrá, por lo tanto, hacerle periodismo al poder, que de eso se trata. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti,
Manu Levín e Ina Afinogénova. Hoy en La Base hacemos periodismo a la judicatura. Esperemos que no salgamos expulsados de este plató. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Pues hoy traigo 2 ejemplos muy recientes, calentitos, de actuaciones judiciales, vamos a decir, cuestionables y que han salido al debate público para preguntarnos si podemos o no los periodistas y las periodistas opinar sobre ello. Manu Levín, vas con cuidado hoy, con pies de plomo. Cuando uno se mete con los jueces hay que ir con pies de plomo, por desgracia. Bueno, vamos a ver cuáles son los marcos mentales, las grandes nociones que construyen los medios de comunicación sobre la justicia y que es sobre lo que se funda pues el hecho de que parece que no se puede hablar de los jueces. Ina Afinogénova, ¿tu permiso de residencia en orden? ¿Todo bien? Todo bien, y además hoy me voy a Chile, no vamos a meternos con los jueces, sino vamos a meternos con ese poder político y empresarial que se quita de en medio a los jueces incómodos. Hay un caso reciente bastante interesante. Hoy contaremos además con uno de esos abogados que se la juega frente a sus señorías, Gorka Bellé, abogado de Podemos. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. Preguntas para ella. ¿Pero le dijo usted que parara? ¿No será que usted quería algo con ese señor y al no corresponderle ese señor, por eso ahora le denuncia? Podría no haberse ido con él, habérselo dicho a sus amigos. Podría simplemente haber dicho: me quedo en la fiesta, contigo no voy a ninguna parte. ¿Por qué ha tardado usted 3 años en denunciar los hechos? ¿No le dijo que me dejes en paz, que no me toques? ¿Le dijo usted algo de eso? Preguntas para él. Usted la vio muy ebria, como dice ella, pero ebria en absoluto, ¿no? En todo momento sabía lo que hacía. O sea, que se morreó con ella, que es que ella dice que le metió la lengua hasta que casi no tenía respiración. Se morrearon los dos, ¿verdad? O sea, que en absoluto fue un beso con intimidación. Inicie usted y ella le responde. Vale, perfecto, muy bien. Esto que le reproducimos es el interrogatorio en sede judicial del juez Adolfo Carretero en el juicio por violencia sexual de Elisa Mulia contra Íñigo Errejón. En este canal no vamos a reproducir las imágenes filtradas de la declaración de Elisa, primero porque es ilegal y segundo y más importante por una cuestión de ética feminista y de práctica periodística. Que los jueces y juezas son operadores políticos de primer orden es algo que nosotros les contamos aquí a menudo. Que sus decisiones judiciales y también las extrajudiciales, como los eventos en los que participan, las declaraciones que hacen o las cositas que negocian en alguna sobremesa de un reservado, tienen consecuencias políticas, es también otra evidencia que ya les hemos contado. Pero una gran parte del Poder Judicial sigue insistiendo en que ellos están por encima de todo eso, que son independientes, imparciales en el ejercicio de su deber y en la administración de la justicia. La justicia que emana del pueblo, dice la Constitución española. Lo de la independencia aparece claramente enunciado en nuestra Carta Magna. Se administra en nombre del rey por jueces y magistrados, integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Al imperio de la ley, que no al imperio de los intereses de ningún partido político, ni de ningún amiguete empresario, ni de ninguna operativa. Nada. Luego está lo de la imparcialidad. El juez es imparcial cuando permanece ajeno a las partes y a la propia cuestión debatida a la que se enfrenta, sometido en exclusiva a la ley con absoluta libertad de criterio, la cual debe ser incluso preservada frente a sus propias simpatías, antipatías, convicciones o prejuicios. Sentencia del Tribunal Constitucional número 8 de 2024 de 16 de enero. El Constitucional nada menos, ¿eh? Vamos, que hay deber de independencia y deber de imparcialidad. O al menos, bueno, podrían hacer que pareciera que lo hay, ¿no? Pero si no se es parcial ni se es imparcial ni se es independiente, como hemos probado muchas veces, entonces por lo menos seamos sinceras y sinceros y juguemos con las cartas sobre la mesa, ¿no? Porque la judicatura no son como Lord Voldemort, el malo de Harry Potter, el que no debe ser nombrado, ni tampoco está prohibido invocarles como a Satanás en el Día de la Bestia, ¿no? Como servidores públicos que son y como comunicadores que somos, entonces cabe hacernos la pregunta: ¿se puede hablar de los jueces en España? La respuesta es sencilla. Se puede, evidentemente, y se debe como un ejercicio de transparencia y de democracia. Y vayan 2 ejemplos muy recientes para demostrar que se debe hacer. Como ustedes saben, se ha filtrado la declaración, ya se lo adelantamos, a la que hacíamos alusión al inicio de esta sección, de Elisa Mulia, lo cual, por cierto, está prohibido por la ley de enjuiciamiento criminal y por la propia ley del solo sí es sí de garantía de la libertad sexual, como ocurriera cuando declaró también otra víctima de violencia sexual contra otro poderoso señor, Jennifer Hermoso contra Rubiales. Nos encontramos que de las sedes judiciales de este país se escapan
filtraciones, grabaciones que burlan la custodia judicial y que terminan siendo diseccionadas en el programa de Sonsoles Onega. Esta filtración mostraba las preguntas y la actitud del juez Adolfo Carretero y el muy distinto tono en el que cuestiona a Elisa, la presunta víctima, interrumpiéndola, insistiendo continuamente en que pruebe que se resistió a esta agresión, cuestionando sus decisiones, frente al tono en el que habla con el agresor sobre morreos, calentones y, en fin, un diálogo bastante más cómodo, aparentemente, como han señalado muchas analistas en este país. O sea, que hay jueces, como este señor Carretero, que también es hijo de un juez, tiene pedigrí, como los buenos chihuahuas, cuyo padre, de hecho, llegó a presidir el Tribunal de Cuentas en tiempos de Felipe González, que no ha querido, o que no ha considerado importante, leer y cumplir la ley en lo relativo a violencia sexual y ha preferido operar en base a sus propios prejuicios. Imparcial, no parece. Y vaya otro ejemplo reciente, el de la jueza Aurora Angulo, titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Granada y que instruye la causa de Juana Rivas. Esta jueza decidió no pronunciarse en el litigio que tiene Juana Rivas interpuesto en su juzgado para evitar que su hijo regrese con su padre, condenado por maltrato a Italia. El hecho de que la jueza Angulo diera la espalda a Rivas indignó a muchas personas que consideran que esta mujer y su hijo están siendo desprotegidos por la justicia y surgieron críticas lógicas a la actuación judicial. Ante estas críticas, la jueza Angulo ha solicitado nada menos que amparo al Consejo General del Poder Judicial al entender ella que se está cuestionando su actuación e impidiendo realizar su investigación judicial. Señala, entre otras, a la eurodiputada Irene Montero, a la magistrada Victoria Rosell o a la ministra Rego. Pero entre bomberos nunca se pisan las mangueras e incluso la asociación teóricamente progresista de la judicatura, la más cercana al PSOE, Jueces y Juezas para la Democracia, ha cerrado filas respaldando la cuestionable actuación de Angulo y diciendo que está muy mal criticarla en público. Es decir, que prevalece el pacto corporativo entre jueces que hablan incluso de señalamiento. Señalamiento por dar una noticia sobre una decisión judicial. En fin, hay que ser pagafantas. Quienes nos han demostrado en los últimos tiempos que esto de poner nombre y apellido a las decisiones judiciales podría tener consecuencias no precisamente buenas han sido las feministas, las organizaciones de izquierdas o los independentistas catalanes, porque antes de que el concepto lawfare se pusiera de moda, en Latinoamérica ya llevaban tiempo advirtiéndonos, antes de que la derecha judicial fuera contra Begoña Gómez y Pedro Sánchez, antes de todo eso estuvieron casos como la Policía Patriótica, el espionaje contra Podemos, la cloaca judicial madrileña y sumen y sigan. Y es curioso que en estos casos, por cierto, nunca se filtren las declaraciones, nunca se escapen del juzgado. No sabremos jamás qué dice Miguel Ángel Rodríguez en sede judicial, ni otros muchos señores que se han sentado en el banquillo, y menos aún sabremos de los que directamente ya nunca llegarán a sentarse, como por ejemplo el rey emérito Juan Carlos de Borbón. Y ante el evidente descrédito que ya es un clamor sobre cómo opera la derecha judicial en este país, y parafraseando, al quien controla al que controla, habría que decir quien juzga al que juzga. Como decía hoy nuestra compañera Laura Arroyo, defender la justicia y el derecho a la información es poder decir los apellidos García Castellón, Velasco, Carretero, Aguirre o Marchena, porque el silencio es la garantía de que la justicia siempre sea solo de ellos y para proteger lo suyo. Pero la justicia es de todas y de todos y no podemos regalarles esa pelea ni disputar su ejercicio y también su administración. Pero en fin, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez ahora que las tertulias de televisión nos dan la razón con lo del lawfare y los jueces de derechas y machistas? ¿Otra carta de amor? ¿Jornada de 5 días de reflexión? En fin, presidente. Bueno, Bolaños ha salido a anunciar, tachán, la reforma de la carrera judicial, es decir, de la forma en la que se accede y se ejerce la judicatura y la magistratura en España. Será la promesa número 350.000 del PSOE de modificar y hacer más accesibles, más abiertas, más transparentes y democráticas los procedimientos de acceso a la administración de justicia o en general a la alta administración del Estado. Y será probablemente también la vez 350.000 que nos decepcione. Habrá algún libro blanco quizás que saquen sobre el asunto, un puñado de becas, modificarán la forma de algún examen y poco más harán porque se van a topar con las sacrosantas asociaciones de jueces, juezas y de grupos de poder y les dirán eso de echa el freno, Madaleno. ¿Diplomáticos rojos? Los justitos, si acaso alguno del PSOE. ¿Tax pobres? Bueno, se puede colar alguno que otro, pero que sufran preparando.
¿Jueces feministas? Pues, ni que lo pidiera la ley. Pero el caso es que la ley lo dice, y también la Constitución. La ley regulará el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Además, la estructuración de toda la administración del Estado desde abajo ha de hacerse por las propias masas, que habrían de participar activamente en su dirección. De esta manera se avanzará finalmente hacia el socialismo, no implantándolo desde arriba, sino elevando a las grandes masas de proletarios y semiproletarios hasta el arte de gobernar el Estado y de disponer de todo el poder. Pero, Pablo, eso no lo dice la Constitución española, eso lo dijo Lenin. Bueno, lo dijo Lenin, pero si cuela, cuela, y si no, Venezuela. Gracias, compañera. Pero sí que quería insistir en el tema de Podemos. Usted gobierna con ellos. ¿No le incomoda ahora mismo formar parte de un gobierno con su socio imputado? Creo que he sido bastante claro. Máximo respeto al trabajo del Poder Judicial. Bueno. Son las mismas mentiras de siempre, pero propagadas rápidamente con altavoces en programas de televisión en prime time, en programas de radio, en digitales, en tertulias, en canales de YouTube, en redes sociales o en columnas de prensa de toda la vida, incluso en sede judicial. Sí, también en sede judicial. Eso lo sabemos muy bien. En fin, el refranero castellano tiene refranes muy crueles que en su momento recordamos a Pedro Sánchez: cuando las barbas de tu vecino ve a chamuscar, pon las tuyas a remojar. El problema es que ahora, cuando el PSOE se queja del lawfare única y exclusivamente porque les afecta a ellos, pues resultan poco creíbles. En fin, Manu Levín, adelante. Adelante, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Diario Red esta mañana en exclusiva. Eduardo Inda pagará 1.000 euros a varios magistrados por hablar 15 minutos. Entre los magistrados, todos cercanos al Partido Popular, que habrían aceptado el pago de OK Diario por tan brevísima participación en sus jornadas del próximo fin de semana, estarían José Carlos Orga, vocal del actual Consejo General del Poder Judicial, Eloy Velasco, Enrique López y Manuel García Castellón. Una noticia que ha sido replicada por un total de 0 unidades de medios de comunicación en España. Se ve que el hecho de que un medio, entre comillas, de ultraderecha, famoso por sus bulos, unte a no sé cuántos jueces de este país, no tiene ninguna relevancia informativa, porque es algo que no contribuye en nada a entender cómo funciona el poder y la justicia en este país. Diario Red y Canal Red organizan unas jornadas con varios jueces progresistas a los que pagamos 1.000 euros por hablar un cuarto de hora. Estoy convencido de que ni un solo medio de comunicación publicaría esto. En Seguro fin, que no. La casta de los intocables, una expresión que en la India servía para denominar a la clase más baja de ese país, pero que en España podríamos usar quizá para bautizar a la recua de franquistas con toga que se creen que están por encima de la democracia, que no se someten a mecanismos de control de ningún tipo y de los cuales parece que está prohibido hablar. Los jueces, el gran tabú de la política en España y en muchos otros países, y no digo de la política por nada, porque el caso es que esta situación en la que efectivamente parece que no se puede hablar ni siquiera de los jueces descansa, creo yo, sobre un marco mental muy profundamente arraigado y construido con muchísimo trabajo mediático, que es la idea de que la justicia no es un poder político, sino una suerte de poder técnico y neutral que está por encima del bien y del mal. Los jueces solo aplican la ley, ¿nos suena, verdad? Vaya que si nos suena, porque nos lo echan de comer para el desayuno, el redesayuno, el aperitivo, la comida, la merienda y la cena. Es un plato principal en el menú que nos ofrece el poder mediático, porque es sobre lo que descansa, como digo, todo el tabú antidemocrático, según el cual no se puede decir ni pío sobre las decisiones de un poder que, en demasiados casos, está protagonizando una rebelión contra la democracia y contra las leyes que a sus señorías no les gustan. Un tabú que ha sido construido, y esto hay que decirlo, muy en particular por la progresía mediática, porque frente a una derecha que, especialmente en los últimos años, exhibe sin disimulo su control del Poder Judicial, tenemos a una progresía que sigue repitiendo los mismos viejos mantras sobre la independencia de las instituciones y dibujando una especie de falsa autonomía total del Estado y de sus cuerpos y de sus funcionarios con respecto al conflicto político. ¿O no recordáis lo que pasó con la ley Solo sí es sí? Radio Televisión Española, el CGPJ defiende a los jueces de los intolerables ataques de igualdad y sostiene que solo aplican la ley. Montero ha asegurado que el machismo puede hacer que haya magistrados que apliquen erróneamente la ley del solo sí es sí. Europa Press, Robles reivindica que los jueces solo aplican la ley. Si hay fallos, son de la ley y no son fallos de los jueces. Los jueces son infalibles como el Papa. Cadena SER.
Una chapuza, yo creo que es una chapuza, un despropósito, y sí convendría que determinadas personas con altas responsabilidades del Estado no hagan tan ligeramente juicios de intención sobre los magistrados. Los magistrados no son ni machistas ni reaccionarios, no, los magistrados aplican la ley dentro de los márgenes de la ley. Los magistrados no son ni machistas ni reaccionarios, la ley es una chapuza. Entre defender las leyes feministas y aliarse con el franquismo judicial para golpear a las mujeres y al Ministerio de Igualdad, la progresía mediática tomó partido, ¿eh? Copia 100 veces, redactor de Prisa. Los jueces solo aplican la ley. Amén. El Ave María de la progresía mediática, y si interrumpes el rezo te mandan callar, como las viejas en misa, que diría por aquí el compañero Lezaola. Gracias a todo este inestimable trabajo, pues sucede que los García Castellones y los Escalonillas campan a sus anchas en este país y suceden cosas como que, por ejemplo, sea imposible encontrar en un medio de comunicación una sola imagen de uno de estos jueces que mencionaba, Juan José Escalonilla. Poder ilimitado, impunidad ilimitada. Lo que pasa es que de vez en cuando suceden cosas que pueden romper todas estas nociones sobre los jueces tan afanosamente arraigadas por los poderes mediáticos. Y en las últimas horas ha sucedido que la gente aquí en España, en lugar de escuchar lo que los medios le cuentan que son los jueces, ha podido escuchar directamente al juez en acción. En concreto, al juez Adolfo Carretero, interrogando a Íñigo Errejón y a Elisa Mulia. Y claro, hay más de uno que está flipando. Ha bastado una filtración de un solo juicio para que todo el mundo se lleve las manos a la cabeza por el machismo de los jueces en este país. Cuando lo decíamos en plena ofensiva reaccionaria contra el solo sí es sí y el Ministerio de Igualdad, éramos unas locas faltonas, tuiteó ayer la dirigente de Podemos, Isa Serra. Y es que ha sido tal cual. El juez Carretero, prototipo de una casta que fue a las barricadas contra la ley de solo sí es sí. El interrogatorio de Elisa Mulia por parte del titular del Juzgado 47 de Madrid por la denuncia contra Íñigo Errejón retrata perversamente hasta qué punto la resistencia a la ley de agresión sexual sobrevive a la hora de aplicarla. ¿Cómo? Que hay un titular en el periódico, baluarte de la progresía mediática, por cierto, que llama casta al Poder Judicial y habla de su resistencia a la ley. ¿Lo puedo creer? Yo también me he tenido que frotar los ojos cuando lo he leído, teniendo en cuenta que esta vez esto no va de la familia de Pedro Sánchez, que ahí sí que hay barra libre para hablar en la progresía de la derecha judicial. Después ya me ha cuadrado más la cosa cuando he visto que esta pieza la firma Ernesto Ekaizer, claro, uno de los pocos periodistas de tribunales que en este país se atreve a escribir algo como esto, porque hoy la mayoría de los medios de comunicación no son capaces de decir sobre el interrogatorio de este juez más allá de que ha sido un interrogatorio polémico. Ya sabéis que en los libros de estilo... No lo llames fascista, llámalo polémico. Exactamente. En los el libros polémico de estilo, Adolf Hitler, el polémico Mussolini, el polémico Donald Trump. Efectivamente, la palabra polémico está sustituyendo a la palabra fascista en los libros de estilo de los medios de comunicación y, más allá de eso, el discurso de la progresía mediática pues ha sido en todo momento el que estábamos comentando, y la relación habitual de los periodistas de tribunales con la casta de los intocables, lejos de lo que veíamos en esta pieza de Ekaizer, ha estado más bien en la línea de la exclusiva que publicaba esta mañana Diario Red. Otro ejemplo memorable, 7 de junio de 2022, el juez Manuel García Castellón, galardonado con el premio Puñetas de Plata de la Asociación Jurídica de la Prensa. La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, ACIJUR, concede el premio Puñetas de Plata al juez Manuel García Castellón por, cito literal, procurad aguantaros las carcajadas, haber instruido juicios de enorme relevancia política y económica con profesionalidad e imparcialidad, independientemente de la ideología o del poder económico de los investigados. El Poder Judicial y el Poder Mediático, el Poder Mediático y el Poder Judicial, lejos de ser dos espacios neutrales y despolitizados, son las dos trincheras desde las que las derechas reaccionarias en España y en muchos otros países resisten cualquier avance democrático. Por suerte, cada vez más gente es consciente de esto y no se cree las chorradas sobre los jueces apolíticos que están por encima del bien y del mal. En democracia, todos los poderes están sujetos a la crítica y a la ley. También los periodistas y los jueces. Y también hay corrupción y mucha entre los jueces y entre los periodistas. Gracias, Manu. El salto a Colombia de la base. Que es un medio contrahegemónico, alternativo o popular. Bienvenidos y bienvenidas. La base se emitirá una vez por semana. Miércoles a las 9 de la noche, hora de Bogotá. La base no le va a costar ni un peso a la ciudadanía colombiana porque cedemos el programa gratuitamente, que además financia nuestra comunidad con sus aportaciones.
una alianza con un canal que es independiente, insisto, con un canal que no responde a ningún interés corporativo. Ina Fino Génova, todo tuyo. Bueno, vámonos a Chile. Hace tiempo que no hablamos de Chile, vamos, Xavi. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Se preguntaban por aquí al principio del programa, ¿no? En la SER, si en España se compraba a los jueces a juzgar por algunos testimonios de algún que otro juez. No es nada del otro mundo, son humanos los jueces, por lo tanto una operación de compraventa beneficiosa puede que no les resulte ajena. Y si no se pueden comprar, hay formas de neutralizar por la vía judicial, neutralizarlos. En España lo sabe bien pues Vicky Rosell, ¿no? Pero como os dije, hace tiempo que no vamos a Chile. Hoy les traigo un caso muy, muy reciente de un magistrado de la Corte Suprema que después de casi 20 años de ejercicio, una serie de sentencias en materia de derechos humanos en contra de los altos funcionarios del régimen de Pinochet también y de casos relacionados con el medio ambiente y la regulación de las grandes corporaciones, fue destituido por el Congreso chileno en un proceso que genera más dudas que certezas. El caso del magistrado de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, que resonó mucho en Chile y apenas en España y en América Latina. Un juez denominado por muchos como el más progresista de la Corte Suprema, inhabilitado luego de una acusación constitucional que formuló en su contra la coalición de derecha chilena. Vamos, cuéntanos qué pasó. Para un juez de izquierdas que hay en Chile se lo carga la derecha. Para uno que hay en Chile, ¿no? Ya estás dando algunas claves. Efectivamente, a mediados de octubre el Senado chileno votó a favor de la acusación que el conglomerado de la derecha presentó en contra del magistrado Sergio Muñoz por notable abandono de deberes, poniendo fin a la carrera de un juez que fue considerado el más influyente de la Corte Suprema. Su caso generó un fuerte debate jurídico y político en Chile por la mera forma en la que resultó acusado. A ver si me explico. Imaginen que hay en curso una investigación que prueba la corrupción de jueces, fiscales y élites políticas, nombramientos de jueces a dedo, intercambio de favores, tráfico de influencias y una larga lista de etcéteras que viene acompañada de centenares de páginas de chats y decenas de minutos de audios. Esos chats evidencian de forma muy nítida la corrupción de una jueza, cómo la nombraron en la Corte Suprema y cómo pagó su nombramiento favoreciendo causas a solicitud de quienes la nombraron, en fin. Un caso de corrupción probado que no deja otro camino que acusarla formalmente y destituirla. Lógico, un caso de corrupción del Poder Judicial que se resuelve con la destitución del corrupto en cuestión. Ajá, pero ahora imaginen que junto con el corrupto en cuestión, con todo su historial de favores a la élite política y cambio de carguitos, se mete en el paquete acusatorio a una persona más que no tiene nada que ver ni con el corrupto ni con la investigación que lo incrimina. Esto es, en resumen, lo que hicieron en Chile. Estaban investigando a dos jueces cuya corrupción se evidencia en una pila de materiales que acompañan al caso conocido como caso Audios, y luego pidieron la dimisión de esos dos y de uno más de regalo, concretamente de Sergio Muñoz, que podríamos decir que pasaba por ahí, pero es que ni siquiera eso, vamos, que no tiene nada que ver con la trama. Si no tiene nada que ver con el caso de los audios, que por cierto lleva casi un año sacudiendo el Poder Judicial y político chileno, ¿por qué se le sumó a la trama? Bueno, esa es la gran pregunta. Hay algunos elementos que nos ayudarán a responderla. Ya verás, formalmente le cargan dos hechos de 2022 que efectivamente no tienen ninguna relación con la trama de los audios, aunque lo vinculan con eso. Primero, le imputan haber entregado información privilegiada a su hija, que también es jueza, sobre un proyecto inmobiliario en el que ella tenía presuntamente interés patrimonial. Y segundo, le acusan de haber evitado denunciar a su hija durante la pandemia por dirigir audiencias telemáticamente desde Italia, fuera de la jurisdicción chilena, algo prohibido por el Código de Tribunales. La única prueba que se aportó, por cierto, para incriminarlo ha sido la declaración de una trabajadora inmobiliaria que dijo haber oído a una persona que a su vez dijo haber oído a la hija de Muñoz, que supuestamente reconoció que tenía esa información privilegiada.
La fuente que dice conocer a la fuente, que dice conocer a la fuente de la fuente. O sea, 2 años después de que los supuestos hechos de abandono de deberes se dieran, los reflotan y los presentan en una misma carpeta que contiene claros casos de corrupción de otros jueces que cerraban y abrían casos a petición de políticos y fueron nombrados a dedo precisamente por esos políticos. El caso es que al final se vota todo junto y a la vez que se destituye a 2 jueces corruptos, se quita de en medio a uno al que parece que había que disciplinar, ¿no? Pues parece que había que disciplinarlo. Sí, la acusación formal en contra de ese magistrado fue presentada por Chile Vamos, que es la coalición de la derecha tradicional que apoya a José Antonio Kast, principal representante de la ultraderecha chilena. Dicho sea de paso, los senadores que aprobaron con la mayoría de votos la destitución e inhabilitación por 5 años del magistrado son de derechas y algunos de ellos, por cierto, fueron acusados de corrupción por ese mismo juez en el pasado. Es decir, más allá de la disciplina, hay un tufillo a venganza personal en todo el asunto. Pero volviendo a la disciplina, ¿por qué se destacó el juez para que digan que era el más progresista de la Corte Suprema? ¿Qué hizo? Bueno, llevaba en el Poder Judicial más de 40 años, de ellos casi 3 décadas ocupando cargos muy altos. A principios de los 90 enfrentó a un poderoso fiscal procedente del sistema judicial del régimen de Pinochet, Fernando Torres Silva, que en aquel momento integraba la Corte Suprema y obstaculizaba con su voto investigaciones de casos relacionados con las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Desde su puesto de ministro de la Corte de Apelaciones, Muñoz se hizo cargo del caso del asesinato del importante dirigente sindical, Tucapel Jiménez se llamaba, logrando la confesión de un agente de la policía secreta de Pinochet. A Torres Silva, a ese poderoso fiscal pinochetista, por cierto, lo procesó como encubridor de ese asesinato. Ese expediente llevaba unos 17 años sin avances en manos de otro magistrado y la investigación de Muñoz desencadenó una serie de condenas a otros integrantes del cuerpo parapolicial pinochetista. En 2005 fue propuesto por el entonces presidente Ricardo Lagos para convertirse en el integrante más joven de la Corte Suprema. Siendo presidente de la tercera sala de esa Corte Suprema, ha fallado a favor de frenar proyectos extractivistas como, por ejemplo, Termoeléctrica Castilla, que era la segunda más grande del país, algo que le generó una oleada de críticas desde los sectores de la derecha, claro. Así es, también amplió la protección constitucional de derechos sociales y ambientales, sancionó a las aseguradoras privadas de salud por sus aumentos unilaterales de precios a más de 2 millones de afiliados. En el caso de la salud privada, directamente le ordenó a las aseguradoras que le devolvieran a los afectados el dinero que les habían cobrado de más. Votó también a favor del desafuero de Augusto Pinochet en 2006. En fin, por este tipo de fallos fue calificado por la derecha política y mediática como un juez activista. Claro, porque los no activistas, los imparciales y los garantes de la independencia judicial son aquellos jueces que fallan a favor de las grandes empresas y a favor de las prácticas abusivas del sector privado. No en contra, todo el mundo lo sabe. Tomad notas. En definitiva, la destitución de Muñoz, más allá de tener un claro vicio de forma, parece un caso de venganza personal de algunos senadores con él y un intento de disciplinamiento, es decir, todo un mensajito desde el poder político chileno al poder judicial. Si tocas los intereses de la élite, ya encontraremos la forma de acusarte constitucionalmente, así que cuidado. Cuidadito, perfil bajo y subordinación al poder económico y empresarial, además de a la derecha política, que en la mayoría de los casos pues viene a ser, en el caso de Chile, prácticamente lo mismo. Gracias, compañera. 2 largas jornadas en el Senado terminaron con la destitución de quien era considerado por muchos el ministro más influyente de la Corte Suprema. Aprobada esta primera acusación. La institucionalidad hoy día ha funcionado. Lo que acaba de ocurrir es más bien un ajuste de cuenta. 27 a favor, 21 en contra. El resultado de la acusación constitucional golpeó inmediatamente a la defensa de Sergio Muñoz. No voy a declarar nada, no me van a sacar otra palabra. Se le acusó por haber votado en una causa de un proyecto inmobiliario donde su hija, Graciel Muñoz, tenía intereses. Hoy nos acompaña Gorka Bellé, abogado de Podemos. Gorka, muchísimas gracias por atender una vez más a la base. Hola, buenas tardes. Empiezo con una pregunta casi personal. ¿Nunca pensaste en opositar para ser juez? Bueno, pues la verdad es que como posible salida, más que como salida profesional, también como una parte de cierto interés vocacional, a mí se me hacía un poco cuesta arriba pensar en decidir sobre la libertad de las personas, sobre
sobre muchos aspectos básicos de muchos ciudadanos, ¿no?, que están sometidos a una acción judicial. Yo creo que esa parte realmente nunca me ha llamado la atención, la posibilidad de llegar a tener ese tipo de poderes o esas facultades. Como posible, incluso dentro de la carrera del Ministerio Fiscal, también puede ser, lo estuve pensando durante un tiempo, pero esa posibilidad no existía, la de estar 4 o 5 años estudiando, realmente no generando en ese momento pues un trabajo o un rendimiento también, no solo para mí mismo, sino también para mi familia, mi hogar, etcétera, pues no me lo pude plantear en esos términos. Eso pues tienes que tener un soporte que te permita estar durante 4 o 5 años como mínimo sin tener que trabajar. Entonces, si en algún momento tuve algún tipo de deseo de hacer esa carrera, pues no, realmente tampoco llegó a mucho más. Zugasti. Hola, Gorka, ¿qué tal? Decía esta butad la voy a compartir. Decía Manu Levin, hombre, la izquierda está llena de buenas personas que no quieren meter a nadie en la cárcel. Claro, así nos va, a la izquierda. Zugasti. ¿Qué tal, Gorka? Pues yo te quería preguntar respecto de la actuación concreta del juez Carretero. 2 cuestiones. Primero, ¿no hay mecanismos para sancionar, para investigar y para sancionar filtraciones como la que hemos visto que ha ocurrido en sede judicial con las declaraciones de Mulia y de Rejón? Y otra pregunta seguida a esto, un poco hablábamos, se preguntaba Pablo, ¿quién juzga al que juzga o quién controla al que controla? Un juez como Carretero, que claramente en el tipo de interrogatorio que le hace a Mulia está vulnerando lo que mandata tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal como la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. ¿Tampoco hay mecanismos ahí para que estas cosas no ocurran? Mecanismos para que este juez o cualquier jueza que se extralimita, digamos, en el trato que reciben las personas que denuncian hechos que pueden ser delito, mecanismos debe haberlos, si los hay, la posibilidad de la queja ante el Consejo General del Poder Judicial y que se le inicie cualquier tipo de trámite disciplinario al efecto, eso, esa previsión existe. Otra cosa es hasta qué punto se va a llegar a materializar. Esto hablando también con compañeras y compañeros de profesión, porque esto ha sido bastante evidentemente muy relevante. Ya conocíamos cómo actúa este magistrado, qué tipo de preguntas y cómo intenta hacer esos interrogatorios. Lo hemos vivido y además en el caso, por ejemplo, de los abogados y abogados del turno de oficio, pues lo hemos visto en guardias en casos que no tenían absolutamente ningún tipo de relevancia pública. Eso ha ocurrido siempre. Esos mecanismos existen y lo cierto es que a veces pues se da esa circunstancia de que casi que la persona que denuncia esos hechos y se considera víctima y que ha tenido esos hechos sobre ella, pues tiene que justificarse por qué no ha actuado de otro modo o que no ha actuado suficientemente, de forma suficientemente reveladora para que la otra persona se diera cuenta que no quería hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces ese que llega hasta el punto del cuestionamiento, incluso hasta la revictimización de la persona que está denunciando los hechos, pues se ha dado y sí que puede ser motivo de queja y en su caso pues la posibilidad de que se incoe un expediente disciplinario. Esa previsión existe. Ahora bien, este caso no es aislado, esto por desgracia se ve también el trato favorable que se da también a los juzgados. Es decir, que no creo que se haya de generalizar en esto, pero sí que es una cuestión que ocurre en los juzgados y que de alguna manera hay que intentar conciliar ese derecho que se tiene a la presunción de inocencia, la posibilidad de cuestionar a la víctima, no cuestionarla como tal, pero sí cuestionar determinados hechos que pueden estar denunciando, con el respeto también un poco a su situación personal y el perjuicio que eso también le supone, y sobre todo la posibilidad de que para determinadas víctimas pues sea un efecto de que distorsione la posibilidad de que vayan a denunciar esos hechos, ¿no? Manu. Buenas tardes, Gorka. Muchísimas gracias por estar en el programa. Volviendo un poco a la primera pregunta que te hacía Pablo, hemos visto que el PSOE ha dicho que va a hacer algún cambio en el sistema de acceso a la carrera judicial. Te quería preguntar si, desde tu punto de vista, esa es una vía interesante o suficiente para modificar el estado de las cosas en el Poder Judicial o, digamos, desde tu punto de vista, ¿por qué vías se podría garantizar que el Poder Judicial sea un espacio más plural
que refleje, bueno, la pluralidad, valga la redundancia, de una sociedad como la española desde el punto de vista de clase, desde el punto de vista ideológico, y que deje de ser una trinchera de la derecha. La propuesta del Partido Socialista tampoco la he visto, no la he podido ver en profundidad. Sí que es verdad que hay otra previa, que es la de la limitación, anulación casi de la acusación popular. No va de la mano, pero obviamente parece que muchas de las cosas se comunican unas con otras. Respecto de esta, lo que es la posibilidad de democratización, todo lo que sea adentrarse en la posibilidad de democratización de la justicia, de los cargos, sobre todo los más altos cargos dentro del órgano judicial, siempre es una buena noticia. Lo que ocurre es que a veces se queda de forma muy insuficiente, ¿no? Yo creo que en el caso de el acceso a la carrera judicial, hay determinadas cuestiones que ya se han hablado por muchos actores políticos, pero una de ellas es, por ejemplo, como yo he referido, la posibilidad de que alguien pueda estar 4 o 5 años sin, no digamos producir, pero sí sin tener una retribución, un trabajo, pues eso al final ahuyenta a muchísima gente para poder acceder a la carrera judicial, que podría estar plenamente válida para ello. Luego también el hecho de que el cuarto turno pues a veces acaba siendo pues una forma de entrada de determinadas personas que igual en otro caso pues no podrían haber entrado a estos órganos judiciales, pues también creo que debería revisarse. Hay una propuesta que se plantea por parte de Podemos que creo que puede ser muy interesante, que es la posibilidad de ampliar el cuarto turno a profesionales del turno de oficio, porque al final las personas que ejercemos el turno de oficio, por ejemplo en Madrid, pues es que tenemos una vista prácticamente a pie de calle de lo que ocurre en muchos de los casos, ¿no? En muchos de los casos en la vida diaria de las personas, y eso yo creo que los órganos judiciales deberían nutrirse de ese tipo de profesionales. Creo que sería una buena noticia que tuvieran un acceso concreto respecto de eso. Y la cuestión de democratización de la justicia, pues bienvenida es, pero hasta donde yo tengo entendido creo que todavía se queda en algunas partes de forma insuficiente. Ina. Buenas tardes, Gorka. Muchas gracias por estar aquí. Te preguntaba, Pablo, al principio si te habías planteado sacar alguna oposición. Yo te voy a preguntar sobre la reforma judicial mexicana que recientemente aprobó la elección de los jueces mediante el voto popular. ¿Cómo lo evalúas? No me lo sé tampoco con un gran detalle. Yo por lo que han salido las noticias y de lo que yo me he podido informar sobre un poco los niveles de detalle de esa propuesta, un poco como con la propuesta del PSOE, con las propuestas que hacen Podemos sobre la democratización de la justicia, todo lo que sea para poder abrir ese campo, que al final abrir esas puertas en los órganos judiciales, que al final parece que van un poco por detrás respecto de la democratización de la sociedad en su conjunto. Yo creo que siempre también es otra buena propuesta, pero sí que es verdad que tengo serias dudas sobre cómo puede adaptarse, ya no solo en México, sino, por ejemplo, cómo podría adaptarse en un espacio como aquí, ¿no? Porque aquello de que una persona que va a ejercitar una serie de funciones muy importantes, que son decidir sobre la libertad de las personas, decidir sobre tu patrimonio, decidir sobre tu libertad de ambulación, todo esto, incluso el hecho de no investigar determinadas cosas, todas estas funciones, elegirlas por vía de selecciones, a ver si puede producirse también un efecto de jueces estrella que buscan un tipo de notoriedad para después salir elegido en esas votaciones, ¿no? Tenemos muchos casos de personas que además se hacen llamar así, que se presentan como jueces y juezas y magistradas en perfiles sociales, en redes sociales, que hacen hilos kilométricos con muchísimas cosas que ocurren en el día a día y que reciben aplausos, luego van a ponencias, etcétera. Yo no sé hasta qué punto esto adaptado así en bruto, pues probablemente habrá mucha letra pequeña, pero adaptado así pues puede generar precisamente ese efecto de búsqueda de notoriedad, y no solamente respecto de lo que hace en su vida pública, sino también
en lo que hace en sus resoluciones. Y a veces no es tan necesario que un juez sea ni de derechas ni de izquierdas. Esto ya es una opinión respecto de mi experiencia profesional. No, el hecho de que sea de un lado o del otro, al final lo que se busca también por parte de los profesionales es que sea una persona seria en el sentido de que sus resoluciones estén motivadas, de que realmente se vea que más allá de sus convicciones ideológicas, políticas, que las tendrá cualquiera, tenga una búsqueda de la verdad procesal, material, y que con independencia del sentido político realmente haga resoluciones con las que se puedan estar o no de acuerdo, pero que sean razonables, ¿no? Y sobre todo que no tenga una cierta motivación, una tendencia a ir hacia determinado lado, o aquello que dice en un procedimiento que no hay que investigar prospectivamente, pues luego no se vuelva, bueno, aquí hay que buscar, no prospectivamente, pero hay que buscar porque los hechos están denunciados. Entonces, en realidad, yo como profesional aspiro o me gustaría, en la Carta de los Reyes Magos, que fuera más una cuestión no respecto de la búsqueda de notoriedad, etcétera, sino la pulcritud en el servicio, ¿no? Más que eso. Entonces, no te puedo tampoco dar una opinión concreta sobre el tema de la elección popular. Habrá muchísimos pros y hay algunas cuestiones que para mí, pues, que adaptadas aquí, por ejemplo, pues serían bastante, en este momento, no serían deseables. Gorka Bellé, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto. Buenas tardes. Llegamos al final. Recuerda que para que este programa pueda seguir haciendo periodismo, para que Canal Red pueda seguir haciendo periodismo, puedes pulsar en este QR y apoyarnos también desde nuestra página web. Muy pronto habrá noticias. Os vamos a dejar con un temazo de Extremoduro que algunos dicen que es un himno en la carrera judicial. Se titula ¿Dónde están mis amigos? Hasta mañana.